Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es momento de ir a nuestro tema de entrevista en la jornada de hoy. Hoy queremos hablar sobre el impacto de la inflación en las tasas del mercado y cómo mitigarlo. Estábamos hablando del mercado de valores hace rato mirando algunos números y para profundizar en esto está con nosotros Arnold Benítez. Él es gerente financiero y de mercados de Avalon, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Arnold? Muy buenos días. Buen día, Samuel. Buen día para vos y para la audiencia también. Gusto poder conversar contigo, Arnold. Y bueno, a ver, estuvimos hablando hace rato nosotros, mostrábamos algunos números de cómo está la bolsa de valores. Esta semana estuvimos hablando con el presidente también respecto a este buen arranque, por lo menos que hemos visto en estos primeros 3 meses del año, con más de $1.000 millones en volumen de negocios. Pero la pregunta que nos hacemos es, estos ajustes en la tasa de política monetaria que vino haciendo el Banco Central del Paraguay, lo hizo para tener una inflación un poco más controlada que entendemos en los últimos meses ese efecto ya se ha dado, las tasas de variación no han alcanzado el 1%, de hecho para este mes se está esperando por lo menos un 0,4 y más o menos en ese orden para el próximo mes. Y la pregunta es si ya no es tiempo de comenzar a revisar un poco cómo está nuestra tasa de referencia y que eso también tenga su efecto sobre el mercado de capitales. ¿Cómo están analizando ustedes esa situación, Arnold? Correcto, Samuel. Mira, estuve justamente siguiendo también la entrevista al presidente de la bolsa que le realizaste la semana pasada. Coincidimos en ese aspecto de que hoy estamos con una perspectiva mejor en cuanto a tasas de interés de política monetaria y del mercado en general también. Y esto obviamente acompañado de una inflación un poco más, o sea, menos acentuada de lo que fue el año pasado. El año pasado tuvimos picos de inflación en los primeros meses del año, llegando a un 11,8% en abril, donde tuvimos realmente esa cuestión donde todo el mundo comenzó de vuelta a acompañar este indicador macroeconómico muy importante que afecta a toda la población, ¿verdad? Y esto obviamente fue también cuestión de debate en todo el mundo, en toda la región, y obviamente Paraguay no está exento a ello. Nosotros tuvimos una suba muy importante un descenso primeramente, obviamente, en lo que fue la pandemia, de donde tuvimos una tasa de política monetaria, una tasa de referencia en orden al 5%, 6% incluso. Eso llegó a estar en 0,75% durante la pandemia. Y lo que justamente buscaba el Banco Central era reactivar de alguna manera la economía, no castigar tanto en toda esta cuestión de la pandemia que tuvimos todo un encierro constante por más de año y medio. Esto impactó muy fuertemente, como mencioné, en las tasas de política monetaria y también en la inflación, pero del revés de lo que estamos viviendo hoy. La inflación en ese momento vivíamos incluso en un momento de deflación en varios de los meses durante la pandemia. Y luego con el recupero y ya con una cuestión de la pandemia más controlada, se fue dando esa apertura de la economía y por ende, y esto se dio también de vuelta en todo el globo, la gente comenzó de alguna manera a consumir más. Varias de las materias primas comenzaron a subir, tener un precio mucho más elevado. Los commodities, ni qué decir, y de hecho nosotros como somos muy precios aceptantes en cuanto especialmente a lo que es la parte del petróleo, nos impactó muy fuertemente. Toda la cuestión también de la cadena de suministros, o sea, los fletes y demás tuvieron un ajuste en los precios de manera exponencial, incluso diría, ya que fueron a 300%, 400, 500% incluso de lo que se venía pagando en pre-pandemia y ni qué decir durante la pandemia que esos costos estaban muy bajos. Todo eso obviamente impactó en el tema de la inflación a nivel local, llegando justamente a cerrar una inflación del año en 8,2% el año anterior. Digamos, si miramos el horizonte de 10 años en la economía paraguaya, fue uno de los más altos de los últimos 15, 20 años incluso. Y eso acompañó de alguna manera al Banco Central tratando de controlar esa inflación. Si bien era mucha inflación también importada, eh, parte de ello también impactó a los precios locales. Entonces ahí el Banco Central tiene la cuestión de utilizar una política monetaria más
contractiva. Durante la pandemia fue una política monetaria más expansiva, a modo de generar, digamos, el costo del dinero sea más bajo y de esa manera dinamizar la economía. Con la política monetaria restrictiva lo que hace es, justamente como dice el nombre, contraer la economía, que la gente salga a gastar menos, tenga dinero un poco más caro y por ende muchos incluso, no solamente esto impactó en el consumo, Samuel, como sabrás, ¿verdad? Impactó mucho también en la parte de la inversión que realizan las empresas, tanto tomando crédito tradicional de la banca y ni qué decir en la parte del mercado de valores. Por eso se vio muy deprimido el mercado de valores en emisiones primarias, específicamente en el 2022. De hecho, el Ministerio de Hacienda se retiró del mercado en ese periodo de expansión de las tasas, ya que las tasas que conseguían estaban muy por encima de lo que podrían conseguir incluso a nivel internacional. Y eso fue también lo que impactó, como mencionó el señor Eduardo en la entrevista anterior, impactó mucho, porque normalmente el Ministerio de Hacienda sale a emitir entre 120 a 150 millones de dólares en el mercado anualmente. Al retirarse el Ministerio de Hacienda de este sector, obviamente por las tasas muy elevadas y obviamente no le servían para el financiamiento público, eso deprimió las emisiones primarias. Y muchas otras empresas que no puedo citar los nombres, no salieron a mercado el año pasado por las tasas que estaban bastante elevadas. Manejábamos tasas en el largo plazo en niveles a un dígito sin llegar al 10%, y con esto se iba al 17, 18, 20%, incluso para entidades AA, AAA incluso que querían emitir. Claro. Y ese escenario que pintaste de una forma muy bien resumida, ¿cómo está ahora? Porque hace rato mencionábamos nosotros, el índice de confianza lleva ya 4 meses con números positivos. En la actividad económica también el IMAED ya nos dio un resultado, por lo menos en el primer bimestre, de un crecimiento económico del 5%. Vemos que el sector agrícola está teniendo un mejor año, ¿verdad? Y también la tasa de inflación está relativamente baja. Con lo cual te consulto, ya no son condiciones que nos permitan por lo menos ir pensando en comenzar a tener o a retroceder, digamos, de esa política muy contractiva a una un poco más expansiva. Ya no es tiempo de ir mirando en eso, Arnold. Correcto, Samuel. Mira, el viernes tuvimos justamente el Comité de Política Monetaria, donde de vuelta por séptimo mes consecutivo se mantiene la tasa de política monetaria en 8,5%. Eh, Se vieron y se analizaron varios de los puntos, tanto a nivel internacional, que habla un poco del contexto del crecimiento a nivel global, donde viene una economía estadounidense deprimida. China viene con números un poco mejores, un poco más alentadores. En cuanto a la región, lo que es Argentina, sabemos todo por las cuestiones que están pasando, y viene con un decrecimiento fuerte de la economía. Brasil, de alguna manera, cubre la región con ese descenso de uno de los grandes, que es Argentina, que va a tener un crecimiento por encima de la media de lo que tenemos en América Latina y el Caribe. Paraguay, como bien mencionaste, el IMAEP cerró en 5,9%, dando una señal muy positiva para la economía. El IMAEP es un proxy básicamente de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces da un aliento importante a que realmente tanto, si bien la tasa está elevada, como bien mencionaste también la parte de la inflación, que viene hoy en un descenso constante en los últimos 8 o 9 meses. Hoy estamos en una inflación interanual de 6,4%. Con ello, hoy ya tenemos también una política o una tasa, digamos, de crecimiento real dentro de la economía, donde básicamente las tasas están un poco por encima de lo que es la inflación. Entonces está hoy la persona que puede o que llega a invertir consigue tasas por encima de la inflación. Entonces estamos teniendo un crecimiento real dentro de la economía. La proyección que estamos viendo para el cierre de año en lo que es la parte del PIB, estamos acompañando entre un 4,25, 4,5%. En lo que es la parte de tasa de política monetaria, también esperamos un descenso, mirando toda esta parte de los factores, de un mejor panorama de la actividad económica. La inflación también en descenso. Esperamos incluso para este mes de marzo, perdón, el mes de abril, pueda darse de alguna manera algún tipo de ajuste, más para la baja de lo que fue el mes anterior en 0,4%, que fue
la de marzo, esperamos que sea algo menor ahora en abril. Tenemos nomás ahí la cuestión de lo que es la Semana Santa, que de alguna manera impacta, pero sí estamos viendo y acompañando muy atentamente el sector de fletes y también el sector de combustibles. El sector de combustibles hoy está teniendo ajustes también interesantes dentro de la cuestión de los precios, principalmente de las naftas y diésel, que afectan en toda la economía y tienen un efecto muy importante dentro de toda la cadena productiva. O sea, esperamos básicamente una política monetaria entre un 7,5 y 7,25% para el cierre de este 2023. Y eso podría darse ya en esta próxima reunión por las cuestiones ya mencionadas de inflación un poco más controlada por parte nuestro. También la región está miramos mucho la región, como tenemos muchos clientes también que son extranjeros, miramos mucho la región y justamente acompañamos también la semana pasada el recorte de tasas de 25 puntos básicos en Uruguay, por ejemplo. Entonces, en Uruguay hoy la inflación es un poco más elevada incluso que la de Paraguay. Está hoy al cierre de marzo en 7,3%. Entonces, también alienta eso a que de alguna manera la región vaya acompañando estos ajustes de tasa. Brasil también tuvo ya su comité de política monetaria manteniendo la tasa, Chile también lo mismo, pero ellas están o sea, Brasil está con una inflación un poco menor que la nuestra, pero Chile, Colombia, Perú están con inflación de 2 dígitos. Y ni qué mencionar a Argentina, ¿verdad? Que está mucho más elevada, tanto en política monetaria como en la parte de inflación. Claro, no, evidentemente las condiciones macroeconómicas. Son mucho mejores quizás están más cercanas a la decisión que ya ha tomado Uruguay. Quiero compartir contigo, te voy a leer un poco los resultados de lo que está diciendo la audiencia, porque le hicimos la misma pregunta y está muy en línea con lo que estamos hablando, Arnold. Le preguntamos en nuestro sondeo hoy en redes sociales si consideraban que la tasa de política monetaria ya hay condiciones para bajarlo, si podemos poner... Esta es la pregunta. Dice, en tu opinión, ¿debe empezar el BCP a bajar la tasa de política monetaria? Y te leo las respuestas, por lo menos. Un 24%, 24,3% dice que debe mantener la tasa. Un 27% considera que se debe bajar, pero a partir del segundo semestre. Y un 48%, es decir, la mayoría de los que están participando en este sondeo en redes sociales, ya nos dicen que, así como bien mencionaste, consideran que el próximo mes o bajar de inmediato, que es la opción que tenemos, deben hacerlo ya el Banco Central porque creen que hay las condiciones. Con lo cual, hasta la audiencia, de alguna manera, que nos sigue, Coincide que siempre gente, coincide con lo que estamos conversando, Arnold. Ahí, Samuel, también agregar otras cuestiones que se dieron este primer trimestre, el primer cuatrimestre. El Ministerio de Hacienda volvió al mercado a partir de febrero, que también es una señal muy importante porque de alguna manera el Ministerio de Hacienda marca de alguna manera la tasa de largo plazo de referencia. Y tanto en febrero, marzo y ahora también abril, que fue la semana anterior, también fue la subasta, hubo mucho interés, hubo una sobredemanda incluso de 3 veces en la última licitación de estos bonos de Hacienda y una tasa menor que la tasa nominal. ¿Qué significa esto? O sea, en febrero tuvimos una marcación de la tasa exactamente en la tasa nominal que estaba saliendo la subasta del Ministerio de Hacienda. En la de marzo tuvimos ya un pequeño recorte de 3 puntos básicos en el mismo plazo de este instrumento. Y lo que fue en el mes de ahora de abril, ya tuvimos un descenso ya por debajo del 9% con una tasa de referencia a 7 años. O sea, estamos realmente hablando que también los agentes económicos y los inversores están de alguna manera previendo que estas tasas van a ir dando un descenso paulatino también en el correr de los meses. También el otro punto muy importante son las letras de regulación monetaria, que van muy de la mano con la política monetaria, que de hecho, como el nombre lo dice, es un instrumento que lo utilizan para contraer o expandir la masa monetaria a nivel local. También tuvieron descensos muy marcados, especialmente en la parte más larga de la curva, en año y medio, en los últimos 6 meses ya. Anteriormente, la tasa de referencia de un año en estos instrumentos de letra de regulación monetaria estaban muy cercanos, pegados al 10%. Hoy están ya en 9%, la última referencia que tenemos en promedio. Entonces también ya en los últimos 5 o 4 meses tuvimos ya un recorte de 1% en este instrumento que va muy de la mano de la política monetaria del Banco Central también. Que siempre analizamos justamente desde Avalon
para poder posicionar y encontrar una estrategia clara para nuestros inversores y también emisores, ¿verdad? Claro. Hablaste hace rato sobre mercado primario y secundario y por lo menos el dato del año pasado, si mal no recuerdo los números, más o menos la relación fue 75% de mercado secundario en volumen de operaciones y 25% más o menos el primario. Porcentajes que no variaron mucho, por lo menos hasta el cierre de este primer trimestre, según el último boletín que publicaba la Bolsa de Valores. ¿Consideras que a partir de ahora de abril, mayo, esa participación del mercado primario iría aumentando debido ya a estas condiciones un poco más favorables para salir a emitir, Arnold? Correcto, mira, Samuel, ahí yendo y de vuelta al tema de los bonos del Tesoro, letra de regulación monetaria, nosotros a partir de febrero, marzo, tuvimos mucho acercamiento de entidades que quieren emitir en el mercado local. Algunas ya son emisoras, otras que quieren entrar por primera vez también dentro del mercado de valores a emitir deuda, a emitir incluso acciones también. Nosotros vemos con muy buenos ojos este segundo semestre del año realmente para lo que sería emisiones grandes, de gran porte dentro del mercado local. ¿Y por qué te digo el segundo semestre? Es como que la gente está esperando ese ajuste en la tasa de política monetaria que se tiene que dar, como te digo, incluso en la próxima reunión, algún recorte de 25 puntos básicos o en junio, unos 25 puntos básicos. Y a partir de ahí es como que las expectativas se van a materializar, se van a hacer reales y con eso van a salir estas entidades que tienen proyectos incluso que van a beneficiar altamente al país, parados por los niveles de costo del dinero muy elevados. Un dato no menor también es la cuestión política que estamos viviendo. Este domingo tenemos elecciones y obviamente todo año electoral también hace como que la gente ponga un poco de freno de mano a ver cómo se da la situación de ese cambio de poder, esa elección en sí, quién va a asumir en agosto de este año también que se da esa transición. También eso frenó de alguna manera de que este año, si bien superamos del año pasado con respecto a emisiones del mercado primario, hay mucha gente aún esperando también esos resultados, esperando también la parte, obviamente, macroeconómica de lo que es la parte de inflación, lo que es la parte de tasa de interés y algunos también la parte de tipo de cambio, que sería un poco las cuatro patas principales que hoy están mirando tanto los inversores como también los emisores principalmente. Totalmente. Y ahí acabaste de tocar un tema que quería justamente preguntarte, Arnold. Hablaste del tipo de cambio. Vimos mucha volatilidad en los últimos días, sobre todo ayer, que hubo un repunte, por lo menos por el lado del dólar. Y queríamos consultarte, bueno, cómo ustedes están analizando eso, porque hay una participación mucho más importante, por lo menos a la hora de elegir, digamos, instrumentos tanto para emitir, ¿verdad? Vimos que en la torta, creo que, si mal no recuerdo, era como un 60-40 más o menos, era guaraníes versus títulos en dólares. Y quería consultarte si eso es debido a esta incertidumbre de la volatilidad que estamos viendo en la divisa norteamericana o responde a otros factores. Sí, mira Samuel, realmente responde mucho también a la cuestión de la política monetaria estadounidense. Como sabrás, la Fed, incluso con los movimientos del sector financiero internacional, que impactó muy fuertemente hace cuestión de 2 meses en el mercado internacional, no ajustó la tasa de política monetaria para abajo, ni siquiera la mantuvo, sino que siguió haciendo una política monetaria restrictiva, subiendo los tipos de intereses en la última reunión de la Fed. Y hoy, de igual manera, sigue esa perspectiva de que las tasas, en el mejor de los casos, se estanque la suba, pero no un recorte de esas tasas en dólares. Entonces, lo que sucede mucho es que cuando Estados Unidos sube la tasa de política monetaria, capta muchos recursos a nivel global. Entonces, es como que funciona como solemos llamar, una aspiradora incluso de dólares hacia la economía estadounidense, porque son los instrumentos hoy a nivel global más seguros y más líquidos. Entonces, todo el mundo, el que tiene, digamos, capital, va directamente a inversiones internacionales. Y como las tasas hoy estábamos hablando de tasas, digamos, de algún día en 0%,
básicamente entre un rango de 0 a 0,25%, hoy esos rangos están ya muy cercanos al 5%. Entonces, básicamente eso, ¿qué te propicia? Que la economía quede con pocos dólares porque van a ser invertidos en instrumentos de alta liquidez y de bajo riesgo en estos mercados más desarrollados. Y eso impacta obviamente en el tipo de cambio. Si bien este primer cuatrimestre tuvimos ya una apreciación del guaraní frente al dólar, mirando un poco el cierre del año 2022, vemos la perspectiva, si bien se da de alguna manera algún ajuste en la tasa de la Fed, tanto algún recorte o de alguna manera algún estancamiento en esa tasa, deberíamos de tener un tipo de cambio mucho más, mucho menos volátil para lo que resta por lo menos de estos próximos 4 meses. Siempre hacia el cierre del año, hacia el último trimestre del año, hay esos movimientos, esa volatilidad del tipo de cambio, porque tenés muchas cuestiones, tanto de la parte de los importadores que están trayendo ya productos para estoquearse para el cierre del año, y también tener la parte exportadora que está recibiendo todavía algún tipo de divisas. Hoy estamos, si bien a veces no nos gusta tanto proyectar el tipo de cambio porque depende de demasiadas variables, tanto internas como exógenas, estamos previendo entre 7.150 a 7.200 guaraníes para lo que va a ser el cierre de 2023. Es un poco el panorama que vemos. También ahí tenemos algún tipo de producto que solemos ofrecer a los clientes, tanto por el lado, digamos, mercado tradicional, que sería el bancario, a través de una cobertura en forward, a modo de no tener esa cuestión de volatilidades dentro del manejo del flujo de caja de la compañía o de una persona misma, persona física misma, ¿verdad? O a través del mercado bursátil, a través del mercado de valores, que sería el futuro de divisas, que estamos también de alguna manera hoy tratando de incentivar más el uso de este tipo de instrumentos para que el tipo de cambio siempre va a ser una cuestión de debate, siempre va a ser una cuestión macroeconómica muy importante, pero con estos instrumentos puedes mitigar importantes pérdidas que se pueden dar dentro de tu compañía. Y ahí justo te quería puntualizar una... ¿Cómo hacen ustedes en Avalon? Porque tanto el forward como el futuro de divisas, si bien es cierto, son instrumentos sumamente interesantes para poder darle previsibilidad a la persona que está pensando en hacer negocios en esa moneda, todavía son instrumentos poco utilizados en nuestro mercado, ¿verdad? No sé si es por una cuestión todavía de desconocimiento o porque hay otros factores que inciden en que todavía no se anime mucha gente a utilizar y falta más educación financiera. No sé por dónde viene, porque a mí por lo menos me llama mucho la atención de que un país que negocia mucho de su economía en moneda extranjera todavía utiliza poco estos instrumentos, Arnold. Sí, mira Samuel, es un poco un mix de todo lo que mencionas, pero principalmente creo que es la parte de educación financiera. Nosotros estamos haciendo un fuerte planteamiento de visitar empresas, clientes, ofrecerles el producto tanto de forward como también de futuro de divisa, a modo de cubrirte y tener la previsibilidad que mencionaste también, ¿verdad? El mercado local, de hecho, o sea, el forward tiene realmente mucho más años que el futuro de divisa, que es un poco más nuevo y tiene un volumen muy bajo dentro del mercado bursátil. El mercado sí de forward tiene un poco más desarrollado, pero son muy pocas las empresas que utilizan esto. O sea, básicamente las empresas que utilizan el forward, el futuro de divisa, son empresas multinacionales, a modo o sea, de hecho, es un mandato a veces de la matriz tener esa cobertura, como tiene que ser ante el tipo de cambio, y más todavía en una economía que vos sabés que es muy bimoneda. O sea, si vos mirás casi todos los indicadores económicos de la parte, no sé, de financieras, bancos, mismo el mercado bursátil que acabaste de mencionar, casi siempre es un 50-50%, tanto por el lado de préstamos, CDAs, emisiones de bonos, inversiones mismo de la cartera de los clientes, va mucho en ese 50-50. Algunos son a veces 60-40 y demás, pero va siempre tendiendo a que somos muy bimoneda. De hecho, o va a cualquier shopping o a cualquier empresa, digamos, tenés precios en dólares, Claro. marcados en dólares, de la parte tecnológica ni qué decir. Entonces, realmente es una apuesta o una propuesta que estamos trayendo también desde Avalon, de utilizar este tipo de instrumentos, tanto para las empresas que son de gran porte, mediano porte o pequeño porte, que están expuestos al tipo de cambio, pero también para
para personas físicas, o sea, una persona común y corriente que de por ahí tiene alguna cuota del auto en dólares o alguna cuota del departamento o la casa en dólares y tiene obviamente el salario en guaraníes, lo ideal sería cubrir ese desajuste que va a haber entre el guaraní y el dólar en lo que va a restar del año. Siempre también asesoramos en ese sentido, Samuel. Y ese me Un parece. trabajo sumamente importante justamente para hacer crecer, digamos, estos instrumentos que son tan valiosos. Por último, quería hacerte una última consulta, Arnold, que tiene que ver con la actividad económica. Al principio de la entrevista hablamos un poco de eso, citando los datos de IMAED. Hemos visto que la CEPAL salió el otro día, hizo ya un ajuste para Paraguay, que fue el único al que le elevó, digamos, levemente, pero le elevó su pronóstico. Entendemos que Banco Central al cierre de este mes o a principios de mayo también ya haría su primera revisión de ese 4.5% que esperaba de crecimiento. Hay algunos que están considerando que podría hacer un pequeño ajuste al alza. ¿Ustedes qué números manejan de actividad económica? ¿Cómo podríamos estar cerrando este 2023 con los datos que ya tenemos ahora? A lo que tenemos hoy, Samuel, estamos muy en línea con mismo el Banco Central que hizo una revisión, de hecho lanzó los números reales del cierre de 2022 recortando ese 0.2 previsorio que tenía al cierre del año, quedando en 0.1%, prácticamente un cero para el crecimiento económico del país. Como bien mencionas, el tema de la CEPAL lanzó una nueva, a través del FMI también una nueva proyección. Nosotros estamos muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que estaba proyectado para crecer entre 1.6% para lo que es este 2023, conglomerando obviamente todos los países que están dentro. Paraguay está situado en un 4.5% en esa previsión. Nosotros nos mantenemos también en eso, como mencioné también al comienzo, entre un 4.5 al 5% de crecimiento para este 2023. Obviamente esto teniendo en cuenta los valores que tenemos actualmente, hay muchas variables, amenazas, digamos, que van de manera exógena, principalmente por todo lo que estamos viviendo en los mercados financieros internacionales, con las tasas de política monetaria también muy elevadas aún, algunas cuestiones incluso todavía de Rusia-Ucrania que de alguna manera no viene todavía solucionándose en este periodo ya largo de guerra. Y lo que también planteamos mucho es la parte de internamente, con el tema de sequía y demás también que algunos están proyectando que podemos de vuelta tener un año bastante duro en ese aspecto en el tercer trimestre. Bueno, Arnold, Muchísimos temas más para que quizás podemos hablarlo en una próxima emisión, pero te agradezco mucho tu tiempo por darnos la visión de cómo Avalon está viendo la economía, cómo ven también el mercado de capitales. Indudablemente estamos hablando de un mucho mejor año, valga la redundancia, que lo que fue el año pasado, con lo cual por lo menos nos da una visión mucho más positiva para la actividad económica y sobre todo para la inversión. Excelente, Samuel. El gusto es mío de participar en este espacio, poder compartir también un poco la visión que tenemos desde Avalon y espero poder compartir de vuelta contigo en una próxima edición, ¿sí?